imágenes y videos en la investigación criminal. ¿Para qué se realizan experticias y estos medios cómo se incorporan al proceso penal? Así que puedan disfrutar una tarde, Wilmer, te indico que, ¿verdad? A partir vamos a iniciar a las 5:30. Si tienes que tomar Perfecto. un poquito más de las 7 de la noche, no hay problema porque te robamos media hora para tu inicio. Así es que bienvenidos a todos hoy en este diplomado módulo 7 ya, sí, saludos desde Ecuador, Francis, módulo 7. Y finalizando ya hoy, porque hoy sí ya todos los diplomados del fin de semana ya terminaron. De igualmente queda la invitación para el Congreso Internacional, que se los diré ahora más tardecito para que no quitarle más tiempo a Wilmer. Wilmer, bienvenido. Me indicas cuando comparta tus láminas. Tú me indicas y yo lo hago desde acá. Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Como ya lo dijo Durí, mi nombre es Wilmer Aranda. Tengo trabajando en este mundo de la investigación penal ya unos cuantos años. Para terror de Durí, trabajé fue en homicidios, no en delitos informáticos, pero como investigador en homicidios me destaqué mucho en todo lo que era la rama de la criminalística con respecto a lo que es las telecomunicaciones y las experticias de carácter informático, telemático, toda aquella evidencia que se extrae de un dispositivo y que vamos a ver hoy con mayor profundidad durante esta hora y media, 2 horas más o menos, depende de cómo se tire la cosa. Bueno, lo primero que tenemos que conversar es que dentro del título que se señaló allí, voy a hacer hincapié en lo que es los videos van a tener que ver con todo lo que es el sistema binario de unos y ceros, los archivos de informática, porque por supuesto que existen imágenes y videos no informáticos. Eso no lo vamos a tocar en este tema, porque ya es otra área que tiene que ver con físico comparativo. Más adelante en algunas láminas voy a explicar la diferenciación. Hoy vamos a ver todo lo que se tiene que extraer como evidencia digital y en específico las imágenes y los videos. ¿Cuáles son sus aportes? ¿Cuál es el proceso de incorporación? Que aunque vamos a ver que es un poquito, como yo le digo a mucha gente, uno ve un video en donde A roba a B y resulta que cuando A roba a B y uno lo ve clarito y dice en la pantalla, no, mira, fíjate tú, ahí está, Pedro Pérez acaba de robar a Juan Mora. Y resulta que no es tan sencillo decir que Pedro Pérez es el autor y que Juan Mora es la víctima. Todo el proceso que conlleva a que ese hecho se establezca con esos nombres y con esa identificación, vamos a tratar de abordarlos el día de hoy para ustedes con la mayor precisión posible. Bueno, si ya están todos, licenciada Durí, espero es las láminas. Ya está la mayoría. Wilmer, si en cualquier momento te interrumpo, es porque de momento como que se te va y te quedas así como robot, ¿no? La voz se para. Cualquier cosa, apagas tu cámara y te dejamos en audio Ok, para que tengas mayor conexión. Eso no hay problema. Pero ahí te vamos perfecto. notificando. Ya te voy a compartir las láminas, Carlos. Detuvo el video para mayor. El internet acá en Venezuela no está muy bueno que se diga, pero como que se quedó congelada la cuestión. Ok, Ya va, Wilmer, dame un ok, momentico que se me tranquila. quedó aquí. Se me salió todo completo. Espérate un momento, por favor. Estas son las cuestiones técnicas de Sí, dar clase a distancia. sí, señor. Ajá, ya lo tengo aquí abierto. Ahora sí. Déjame compartirlo.
Ahora sí, Wilmer, cuando quieras. Me vas indicando cuando... Perfecto. Bueno, con esta lámina pretendía hacer la introducción que hice hace un momento. Si quiere pasamos ya a la lámina porque ya la hice. Ok, muy bien. Los objetivos del tema, al finalizar la capacitación de los participantes, estarán en la capacidad de tres cosas. Pues conocer el proceso de incorporación de la evidencia digital de la manera idónea, de la manera precisa, y que no hayan lugares a dudas una vez que estén en el proceso, porque al final de cuentas, todas las evidencias de interés criminalístico tienen el propósito último de llegar a ser debatidas como pruebas en un juicio oral y público. Entonces, para llegar allá, la evidencia digital tiene un proceso distinto a la evidencia física, un poquito más engorroso porque es intangible. Esto quiero que lo anoten si quieren y entiendan que la evidencia digital es intangible, no se puede tocar, no se puede palpar, no se puede tener en las manos. Y por lo tanto tiene que ser mucho más riguroso el proceso de incorporación. El segundo tema es identificar el valor como elemento de convicción de la evidencia digital, imágenes y videos, es decir, qué valor tiene, qué tanto puede convencer las imágenes y los videos dentro de un proceso penal. Y el tercer objetivo es verificar el aporte de la evidencia digital, imágenes y videos en la identificación de personas y objetos. Esto es, si se quiere, algo más de investigación criminal que de proceso penal como tal. Es decir, a los investigadores del área criminal les interesa mucho la identificación para seguir la consecución de elementos de convicción. Es decir, seguir indagando más y más sobre los partícipes y los objetos involucrados en un hecho punible. Entonces acá vamos a conversar un poco sobre esto, sobre varios temas que al final de cuentas quiero que se redondee o se culmine en la disertación con la conclusión de que estos tres objetivos se alcanzaron. La próxima lámina, Duri, por favor. Entonces, fíjense ustedes, hay mucho tema acá que vamos a ver en texto, esencialmente porque tenemos que afinar lo que son las definiciones. A nivel mundial existen definiciones de todo tipo, en todos los países y muchos expertos a nivel global han escrito al respecto. Yo me atreví a hacer definiciones cortas y precisas, tratando de resumir el dicho de muchos autores importantes en el área. En este caso, la evidencia digital, como lo dice allí la lámina, es todo archivo con extensión informática, es decir, al final de cuentas termina lo palpable, nunca se llega y termina todo entendiéndose en un sistema binario de unos y ceros. Esta extensión informática de programa o aplicación, eso lo vamos a ver nosotros, lo vamos a poder observar cuando terminamos de ver un archivo. El punto después del archivo es una extensión, que es el formato con el cual los dispositivos electrónicos van a leer ese archivo. Entonces, mediante el cual ese archivo puedan verificarse hechos, vinculaciones y circunstancias, así como también identificar bienes o personas y que sirvan como muestras para otros estudios forenses. Estas tres cosas, estos tres aportes generales de la evidencia digital, en todo lo que corresponde a la evidencia digital, me extrañó un poco por allí y de hecho en otro módulo, en otra materia vamos a hablar sobre el sonido, pues lo que son los archivos de voz, archivos de sonido. No, precisamente es parte de los videos el sonido, pero no son archivos de sonido. Eso lo tocaremos en otro momento. Ahorita nos estamos especificando más en lo que es la imagen y el video. Estos archivos están almacenados, ojo, y muy importante esto es, estos archivos deben estar almacenados en dispositivos electrónicos para su reproducción individual o masiva. Cuando hablamos de esto, muchos autores comienzan a desarrollar un concepto bien difícil, bien complicado de entender. Lo que les quiero decir con la reproducción individual es cuando el experto informático de repente revisa un teléfono y resulta que ese teléfono tiene un archivo contenido allí en su memoria y por supuesto que yo que estoy accediendo al dispositivo telefónico puedo observar ese archivo
digital dentro de ese teléfono. Eso sería una reproducción individual, uno contra el teléfono, aunque después lo puedan verificar muchos más cuando se vaya a desplegar el archivo, pero al final una sola persona es la que está revisando eso en un momento dado. Ahora, cuando se habla de la reproducción masiva, es cuando el elemento de evidencia digital, el archivo, documento, aquel programa de informática forense, es masivo cuando está almacenado en servidores cuyo acceso es, valga la redundancia, masivo, es público. Es decir, la red, internet o intranet, interredes, son dispositivos básicos en donde se almacena una información, pero esa información tiene acceso a muchísimas personas simultáneamente. Entonces, esa reproducción individual masiva para a la luz del investigador criminal no tiene mucho peso. Lo importante es cómo vas a obtener esa información. Siguiente lámina, por favor, Duri. Entonces, vamos a hablar de imágenes y videos digitales. Aquí se la salvedad a un principio, que en este concierto extenso de la definición de evidencias digitales, existen subtipos que serán objeto del presente tema, lo que vamos a hablar hoy. Las imágenes y videos digitales forman parte de los análisis de la informática forense, a diferencia de las imágenes y videos productos de las fotografías y videograbadoras, Super 8, grabadoras de VHS, grabadoras, todo era las grabaciones analógicas que se hacían previa a la informática, cuyo estudio criminalístico está a cargo del área audiovisual del Laboratorio Físico Comparativo, al menos aquí en Venezuela. No sé si en sus países lo disgregan de otra manera, pero el Laboratorio de Físico Comparativo es el que hace los estudios, el que le corresponde hacer los estudios de lo que tiene que ver con la fotografía y las videograbaciones no informáticas. Eso no lo vamos a ver hoy acá. Vamos a especificarnos en lo que es imágenes y videos digitales, entendiendo digital como aquel producto que viene de la telemática, de la informática y de los unos y ceros, como ya los expliqué. Muy bien, es importante entender acá, y vamos a conversar bien sobre esto, que imagen es distinto a fotografía. Los estudios que se hacen al respecto de cada una son distintos. La fotografía, aunque es un poco más difícil realizar alteraciones en la misma, se han hecho muchísimas a lo largo de la historia. De hecho, cada vez que sale una fotografía con un encuentro cercano al tercer tipo o con algún misterio que no se ha resuelto y que por supuesto toman la fotografía como evidencia para hacer entender que ese fenómeno existe, esas fotografías son objetos de estudio de intensos y estudios bastante complejos para revisar, para identificar posibles alteraciones que pueda tener esa fotografía. También las videograbaciones, con respecto a las videograbadoras analógicas, perdón, de hace muchos años atrás, también se podían hacer los estudios a ver si había alguna alteración con respecto al video. En este caso, cuando hablamos de imágenes y videos digitales, les comento que es mucho más sencillo hacerle cambios al contenido de estos archivos. Basta con abrir, por ejemplo, una herramienta que tienen todas las computadoras que utilicen por ejemplo, Windows, que es el fulano programa que se llama Paint, pintura en inglés. Ese Paint es una aplicación por excelencia de apertura, de iniciación de archivos digitales con respecto a imágenes, y cualquiera lo puede modificar. Por supuesto, esas modificaciones son absolutamente observables y directamente reprochables en cuanto a su alteración, a su modificación. Pero es mucho más sencillo cambiarlas. Una vez que uno tiene un archivo digital, modificarlo es más sencillo que lo que se debería hacer cuando son fotografías o videograbaciones analógicas. Siguiente lámina, por favor. Con respecto a la imagen digital,
vamos a entenderlo dentro de este contexto como un archivo informático que al ser desplegado, fíjense bien, un archivo informático son archivos, son unos y ceros, que al ser desplegado exitosamente por el programa de aplicación idóneo. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes agarran de repente una imagen .jpg, que es muy común dentro del mundo de los archivos digitales de imágenes, el JPG es uno de los más comunes. Si ustedes abren un archivo JPG en Word, es posible que si no lo abrieron como inserción de imagen, donde está el link de inserción de imagen, sino que lo abren como archivo, se van a encontrar con una cantidad de números, caracteres y puntos que abren el archivo, que lo inician, pero que al final de cuentas no se corresponde con lo que en realidad ese archivo propone. Si quiere pueden hacer el ejercicio cuando termine la disertación o ahora mismo, pueden abrir bloc de notas de ahí desde su computador y abrir cualquier imagen que ustedes tengan almacenada en ese dispositivo. Cuando digan abrir a través de bloc de notas van a entender toda la cantidad de caracteres que en programación se requirieron para que esa imagen se despliegue. Entonces, si no está el programa idóneo, se va a ver otra cosa distinta a una imagen. Sin embargo, continuando con la definición, decimos que el programa de aplicación idóneo expone sin dejar lugar a dudas un conjunto de píxeles que vistos en su conjunto generan la sensación en el observador de estar en presencia de una imagen. Foto, el retrato de mi hermano, de mi hijo, de mi padre, lo estoy viendo, eso es una foto, mucha gente habla de foto, cuando abre efectivamente un archivo de imagen. Pero lo que en realidad en el fondo está allí es un conjunto de que generan la sensación en ustedes. Cuando abren, ampliamos cantidad de veces hasta la n, se pueden dar cuenta que esa imagen al final son cuadraditos que son píxeles. Un píxel es un cuadradito que en A ver, creo que se nos fue Wilmer. Creo que lo sacó el sistema. Sí, creo que se nos fue. Ah, no, aquí está Wilmer. Ajá. Wilmer, solicité tu audio. Vamos a ver si Wilmer nos escucha. Wilmer, ¿nos estás escuchando? Vamos a ver. No, no nos escucha Wilmer. Vamos a esperar un poquito. Ahora sí. Ya, Wilmer, de momento te fuiste, quedaste en lo de las imágenes. Ajá, ¿en qué parte? Bueno, después que abrimos el Word, que vimos las imágenes, unos píxeles, creo que íbamos ahí. Ok, bueno, a ciencia cierta, esos píxeles lo que te generan al final es una sensación, tú como observador, de estar en presencia de una imagen, cualquiera que sea su forma, cualquiera que sea la forma de la imagen. Estamos hablando de rostros, objetos, paisajes, incluso hay texto que está dentro de un formato de imagen. Por ejemplo, el que están viendo en esta lámina. Cuando dice JPG, GIF, PNT y TIFF, ese cuadro, aunque hay letras allí, hay texto explícito, resulta que ese cuadro en general es una imagen, que estamos entendiendo cada píxel como un texto, cuando en realidad se está formando una imagen allí. Si ustedes aperturan una foto que tengan allí, la despliegan a través
de Word, Excel o PowerPoint, y estiran y ponen muy grandísima la imagen, la ponen lo más gigante que puedan, dentro de lo que se puede allí en su ordenador, en su computador, se van a dar cuenta que es un píxel, que es el cuadradito allí que va dándole forma a las imágenes. Es absolutamente, y escúcheme bien esta parte, es absolutamente susceptible de alteraciones en su contenido, la imagen digital. Y sus formatos más comunes son estos que están acá. Siguiente lámina, por favor. Ajá. Ahora vamos a hablar sobre el video digital, que también es un archivo informático, al igual que lo anterior, que al ser desplegado exitosamente por el programa de aplicación idóneo, expone sin dejar lugar a duda, esta vez no una reunión de píxeles que dan la sensación de imagen, sino una secuencia lógica de imágenes en movimiento que generan la sensación en el observador de estar en presencia de acciones realizadas en un lugar y tiempo determinado. También es susceptible de alteraciones y sus formatos más comunes son los que ponemos allí. Fíjense que en esta imagen que se colocó allí se estiró un poco más de lo que en el tamaño original se creó y ya se comienzan a ver, si ustedes lo pueden observar ahí donde dice MOV o WMV, que es otro archivo de video, el más común de Windows, por cierto, MP4, se comienzan a ver como distorsiones dentro de esa imagen. Esas distorsiones es porque el tamaño original de los píxeles fue ampliado a tal magnitud que ya el computador no entiende cómo agrupar esos píxeles y entonces se comienzan a ver los cuadraditos que son los píxeles. Siguiente lámina. Ajá. Acá vamos a tener tres consideraciones generales, que es válido para imágenes y videos, pero también es válido para cualquier otro archivo informático o incluso no informático. Pero como en el tema es de imágenes y videos digitales, vamos a colocar estos tres. Fíjense ustedes. Lo primero, tal y como dicen ambas definiciones anteriores, tanto las imágenes como los videos digitales son susceptibles a ser alterados en su contenido, de modo espontáneo y o profesional. Espontáneo es cuando alguien que no es un profesional en el área abre un archivo a través de un programa de aplicaciones, pero también puede abrir un archivo a través de un programa de productividad que pueda hacer modificaciones en ese archivo y resulta, así como le acabo de decir el ejemplo de Paint, y resulta que comienza a hacer retoques, a variar la pixelación de la imagen o del video. Esto no es sencillo hacerlo profesionalmente, sin embargo, hay personas que se dedican a eso. Cuando yo le hablo de alteraciones profesionales, le estoy contando sobre personas que ganan muchísimo dinero, trabajan en el área de publicidad, de diseño y todo lo que es la imagen corporativa, imagen profesional, y agarran a una modelo muy bella que le acaban de tomar una fotografía o una imagen digital vestida muy sexy para hacer un comercial de venta de perfumes. Resulta que este profesional del área de imágenes agarra y él le entiende y conoce que resulta que es muy sexy para los hombres el hecho de que las piernas sean muy largas en la mujer y que el cuello tenga una longitud no muy prolongada, pero no tampoco cortico, pues. Las piernas algo cortas con el tema del cuello, está muy bien, está bien proporcionado con su cuello con respecto a las expectativas de una mujer sexy, pero las piernas no. Entonces él se dedica a hacer una modificación o varias modificaciones a esa imagen, procurando el estiramiento de las piernas que no pierda la proporcionalidad. Esto al final le va a generar a ustedes cuando vean la imagen, bien sea en una valla o en un comercial televisivo o acá mismo en un post de internet, ustedes le va a dar le va a generar la sensación de que esa mujer cuando se está moviendo las piernas son hermosas porque son larguísimas. Para nosotros los que somos hombres y para las mujeres, bueno, van a decir, bueno, ¿quién no? Si con operaciones, ¿cómo no va a estar si a eso se dedica?
Normalmente estas mujeres, no, cuando son imágenes digitales o videos digitales, no son tan perfectas como solemos tener la percepción, porque existen profesionales que hacen modificaciones ex profesa, es decir, a propósito, para cautivar al público al cual quieren llegarle con su producto. Estas modificaciones profesionales son bien difíciles de identificar, de detectar a simple ojo, o como dirían acá en Venezuela, a pepa de ojo. Es muy difícil detectar esas variaciones de la pixelación en la imagen digital. Sin embargo, ya vamos a hablar sobre el tema de cómo identificar eso, porque a la hora de un estudio forense, imagínense ustedes que haya una imagen modificada por un profesional al cual le hayan pagado para que se vea lo que se requiere que se vea y no lo que en verdad sucedió. Y entonces nosotros, como se ve tan perfecto, nos quedemos en el aparato sin entendiendo que eso fue así. Eso lo vamos a ver más adelante. El contenido de estos archivos, en el punto 2, el contenido de estos archivos puede ser considerado íntimo y privado, pudiendo su exposición, si la exposición de este contenido, vulnerar derechos individuales. Señores, esta es una segunda consideración general, yo creo que una de las más importantes que existe, para entender cuando vayamos a hacer la continuación de este tema. Vean bien, primero, son susceptibles de ser alterados y segundo, pueden ser consideradas íntimas o privadas y vulnerar, por ende, derechos individuales. Y punto número 3, pueden servir como material objetivo para estudios criminalísticos o forenses ulteriores. Es decir, una vez que uno agarra esa imagen y la imprime, es posible que con esa imagen se haga algo distinto que sirva como elemento de convicción en el proceso de investigación criminal que se está llevando. Entonces, estas tres consideraciones son bien importantes porque las vamos a ir observando, las vamos a ir detallando en las siguientes clases. El proceso de colectación de evidencia digital. Fíjense ustedes esta palabra que a lo mejor me van a decir, oye, Wilmer, siempre escuché colección, recogida, recolección. Y yo lo que hago a la gente es que siempre los libros van diciendo y nos van sembrando una definición, y nos la van sembrando y nos la van sembrando y la damos por sentada. Busquen bien la diferencia entre colección de evidencia digital o colección de evidencia física, colección y la palabra colectación. Y de ese estudio, que por supuesto tienen que tomar como referencia la Real Academia Española, me van a decir cuál es la palabra más idónea en el proceso de obtención de evidencia digital. Acá tenemos 4 circulitos que son 4 procesos, por supuesto tienen subprocesos internos estos, y vamos a hablar solamente por encimita de estos 4 procesos gigantescos, en el que yo creo que este es el meollo del asunto o de uno de los objetivos que se planteó en el tema. Lo primero que debemos hacer para hacer la colectación de la evidencia digital es identificar la fuente, es decir, identificar el dispositivo electrónico del cual estamos extrayendo el material digital objeto de estudio criminalístico. La identificación de la fuente, incluso a veces se requiere que esa fuente sea colectada, sea parte de la colectación de las evidencias de interés criminalístico. Sin embargo, a la luz de la evidencia digital, un teléfono, una laptop, un ordenador de mesa, una tablet o cualquier otro dispositivo electrónico, un VCR, cualquier dispositivo electrónico que tenga la facultad de almacenaje digital, cualquiera que sea, se colectación física del mismo, y él, además de podernos producir una información importante dentro de la investigación, va a servir de embalaje de la evidencia digital. Entiéndase bien. O vamos a poner un ejemplo para digerir un poquito esto, que a veces hasta yo me confundo con el tema. De todas maneras, al final hay muchas preguntas y yo espero que las tengan.
Yo colecto este laptop con el cual estoy dando esta información con mucho cariño para todos ustedes. Yo colecto esta laptop porque resulta que esta laptop es parte o está vinculada a un hecho punible. Mucha gente dice que hace la colectación de este dispositivo, en este caso es una laptop, le hace su cadena de custodia, le efectúa todo lo que es la planilla de cadena de custodia para el resguardo y manejo en todos los subprocesos ulteriores de interés criminalístico. De esta laptop yo puedo sacar huellas dactilares, puedo sacar material orgánico, es decir, apéndices pilosos, puedo sacar ¿qué otra cosa? Si de repente tiene una sustancia, porque se machó de una sustancia, puedo llevarla a un laboratorio de sustancias químicas para entender de qué sustancia se trata. Puedo hacerle incluso un barrido, puedo destaparla, esta laptop, y ver si hay un compartimiento secreto, que en muchas ocasiones ocurre, y resulta que tiene un compartimiento secreto donde tiene unos 300 gramos de cocaína. Entonces sirve como, imagínense ustedes, como artilugio para transportar algo ilícito. Entonces, fíjense ustedes todo lo que puede ocurrir con esta laptop como evidencia física. Ahora bien, yo estoy colectando esta laptop porque al final de las cuentas, el ejercicio de mi investigación criminal lo que requiere es la información de la misma. Entonces resulta que en ese caso, esta laptop ya no es, no, puede ser susceptible de análisis criminalísticos de lo que les acabo de mencionar, como la verificación de huellas dactilares, pero el propósito esencial de esta laptop es llevar, trasladar en su contenido, en su almacenaje lógico, no físico, en el almacenaje lógico, en los archivos digitales, la información que a mí me interesa. Entonces esta laptop en este momento y para ese propósito concurre con mi idea de embalaje. Es un embalaje. Ojalá estuviera por acá la doctora Griselda para que me escuchara y ella aprobara o desaprobara esta iniciativa de la laptop como embalaje de la información digital. Es algo que todavía no se ha escrito y es novedoso. Siempre se colecta el dispositivo electrónico como evidencia física, sin entender que el propósito esencial de esa evidencia física no es la evidencia en sí, sino el contenido de esa laptop, de ese dispositivo. Entonces hay que identificarlo plenamente con seriales, con todo aquello, incluso si podemos, y si se puede, efectuar el chequeo del sistema, de las herramientas del sistema y ver cuál es el serial del disco duro, es decir, del disco de almacenaje digital que tiene esta laptop, sería mucho mejor porque al final de cuentas, imagínense ustedes que nos llevemos esta laptop para hacer el análisis, entendiendo que el propósito o el provecho esencial del mismo es un video que en ella contiene y resulta que en el transcurso efectivamente está el serial de la laptop, está todo aquello, pero unas manos fascinerosas, unas manos con un despropósito vienen e intercambian el disco duro. Y cuando llega entonces a informática forense para ser extraído la información, que era lo importante y la esencia de la investigación, resulta que no tiene nada de lo que ya se había intuido, ya se había sospechado que existía. Entonces, tenemos que identificar la fuente, y la fuente del contenido digital de esta laptop no es ni siquiera la laptop, sino el dispositivo de almacenaje que tiene esta laptop. Entendido esta parte, comienza el segundo subproceso, o el segundo proceso de gran, que es la descarga de la descarga o duplicación. Cuando pongo duplicación allí, entre paréntesis, hay una palabra en inglés, un anglicismo, el mirroring, que no es otra cosa que espejo, pues, hacer la especie del espejo del archivo. Resulta que la descarga se efectúa cuando no voy a hacer la colectación de la evidencia física, es decir, no me llevo la laptop porque son unos servidores que están, imagínense ustedes, en Estados Unidos de Norteamérica, los servidores donde está la información primaria son los servidores de YouTube, y imagínense ustedes yo tener que ir a Norteamérica a buscar 3 discos duros de un servidor. Primero va a ser bien difícil, bien costoso, y segundo,
no creo que nos autoricen a sacar esos discos duros de esos servidores. Entonces allí lo que se hace es una descarga del archivo in situ, previendo lo que ya les voy a explicar a posterior. En el caso de que yo pueda hacer la colectación de la evidencia física, el teléfono, la laptop, el ordenador de mesa o el VCR, entonces lo que voy a hacer es una duplicación de la imagen del disco duro. Señores, esto es bien importante y mucho para los que sean defensores pueden meterse y colarse por acá, y los que son del área fiscal y del área inquisitiva, es decir, los que están buscando que la condena se aplique porque efectivamente han entendido que existe una responsabilidad penal al respecto, tienen que cuidar mucho que sus expertos hagan una duplicación. ¿Por qué? Porque esa duplicación en la extracción de contenido es la que te va a decir que no modificaste los archivos originales. Es decir, no interferiste con la evidencia física, que es el disco duro en este caso, y por supuesto, esa no alteración de la evidencia física, que es el disco duro o el dispositivo de almacenamiento, cualquiera que sea, inmediatamente te va a generar la certeza o al menos la garantía de que el contenido lógico, que son los archivos informáticos, que son los unos y ceros que están allí contenidos, no está modificado. La duplicación, entonces, cuando tenemos a la mano la fuente cierta de almacenaje de la información y la descarga cuando no lo tenemos a la mano. Ahora hay una palabrita muy interesante ahí allá abajo, que está también en inglés, se llama hash, el código hash. Eso lo vamos a hablar, creo que en unas laminitas más adelante. Ténganlo por allí guardadito, que eso va. Y es bien importante entender el código hash dentro de este proceso. En tercer lugar, hablamos del proceso de la aplicación de la cadena de custodia. Fíjense ustedes, duplicidad de evidencias, duplicidad de cadena de custodia. Yo le estoy haciendo la cadena de custodia a esta laptop porque es una evidencia física que me voy a llevar a mis laboratorios. ¿Cierto? Muy bien. Una vez que esta laptop produce un archivo susceptible de ser elemento de convicción, ese archivo se le genera también su cadena de custodia particular como evidencia digital. Es decir, dos cosas. Tenemos la evidencia física, laptop, teléfono, ordenador. Pero si de ese ordenador extraemos una información importante dentro del proceso penal que estamos llevando y esa información importante se obtiene como evidencia digital, es esencial y para mí ineludible el hecho de que se le genere su cadena de custodia a esa información. ¿Me entiendes? Y espero que sí, y si no, ahí están las preguntas. Aseguramiento, el cuarto proceso y último proceso es el aseguramiento del dispositivo de almacenaje de la evidencia. Este aseguramiento es que una vez que yo hice la descarga o duplicación, mirroring del archivo, el código fuente debe permanecer a la luz de la legislación venezolana y a la luz de la lógica propia de quienes hablan en este momento. Ese almacenaje debe estar en custodia el tiempo mayor posible hasta que se haya realizado todo lo que tiene que ver con la duplicidad del archivo. Vuelvo y me explico. Si obtenemos de este laptop una información importante, contundente dentro del proceso penal, no es que cuando ya yo traigo la cadena de custodia con la evidencia digital del archivo importante, voy a entregar el laptop a su dueño o lo voy a entregar a quien corresponda por los fines legales consiguientes, sino que a la luz de mi opinión, y esto es una opinión porque va a depender de la legislación de cada uno de ustedes, que se encuentran en distintos países, a la luz de quien les habla en este momento, creo que sí se debe mantener almacenado y en custodia la fuente de almacenaje de la evidencia. En el peor de los casos y cuando las circunstancias así lo requiera, si es posible que el dueño diga, mira, es que yo lo único que tengo es ese dispositivo para seguir
haciendo las vigilancias de las cámaras en mi negocio, yo lo que puedo hacer es una duplicación de la imagen, obtenemos el disco duro y el Estado, en este caso venezolano, y el Estado usted, pudiera darle la garantía a través de la consignación de un disco duro que sea compatible para ese equipo y que tenga las mismas características del que estamos teniendo nosotros en custodia. Eso, por supuesto, es muy sencillo decirlo, es muy complicado y económicamente difícil de lograrlo, pero para mí es el deber ser. El proceso de colectación, entonces, si no pasa por estos 4 procesos, está en condiciones precarias y en condiciones de ser sometido al escarnio de la defensa y en condiciones de que el juez que está observando la evidencia tenga unas dudas que en un principio quizá no pudieron haber surgido, pero sin la colectación no obedeció a estos procesos mínimos, aunque son amplios, muchos autores disgregan este proceso en varios, pero esto es una condensación de lo más esencial. Si el juez no verifica que esto ocurra, es posible que se le empiecen a generar dudas e incluso es posible que se hable de una nulidad del elemento de convicción por la falta de certeza, la falta de garantías con respecto a la colectación. Siguiente lámina, por favor, Duri. Ajá, yo pensé que eran unas láminas más adelante, estamos en la lámina del algoritmo hash. El algoritmo, fíjense ustedes aquí, esa imagen también la estiraron mucho, se estiró mucho y se comienzan a ver difuminadas las letras. Eso es la pixelación. Continuamos explicando lo que es la pixelación de esta imagen que coloco allí para que se entienda lo que es el hash. El hash es una función algorítmica de resumen seguro de un documento, volumen o dispositivo de almacenamiento cuyo valor es único. Es decir, en palabras llanas, palabras no informáticas. Existe un programa de aplicación, por ejemplo este que están viendo ahí, HashMyFiles, que ese programa, su propósito es, una vez que uno revisa un documento, un archivo digital, o un lote de archivos, o incluso una memoria completa, pendrive, dependiendo de lo que necesita el investigador criminal, el informático forense, él si necesita todo el dispositivo de almacenamiento, entonces lo que hace es seleccionar todos los archivos que están en ellos contenidos y le crea con HashMyFiles y otros programas más que están aquí en el texto, que el día, la fecha, la hora y el momento, incluso con el uso horario del meridiano de Greenwich, porque lo dice así en el código hash, te crea un alfanumérico, es decir, un código alfanumérico único para ese archivo, lote de archivos o memoria completa que usted esté por analizar. Señores, la probabilidad de que dos documentos distintos o dos lotes de documentos distintos, dos lotes de archivos distintos o dos memorias distintas tengan el mismo código hash es prácticamente nula en el mundo entero. Entonces viene a ser como el ADN de un archivo o un volumen de archivos. Por esta razón, el código que se genera es válido y es el único válido como autenticación del archivo o lote de archivos. Entre los programas para hash, es decir, para autenticar el hecho de que estoy verificando un archivo y ese archivo me sirve como evidencia digital, los más frecuentes por su uso son el OpenHashTab, el HasherLite y el PowerShell. En mi particular he utilizado muchísimo el PowerShell y el HasherLite. Esos dos programas, dependiendo del volumen, por ejemplo, del volumen de datos que voy a hacerle el hash, la autenticación, utilizo PowerShell, que es de mayor volumen. Y cuando son archivos pequeños, una imagen, por ejemplo, un video, el HasherLite o el HashMyFiles hacen lo propio para generar el código único de ese archivo. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿y para qué quiero yo ese algoritmo?
Resulta que si se propone una imagen que es contundente para establecer la responsabilidad penal de una persona en un juicio, esa imagen se despliega. Y la defensa le dice, ¿y cómo sé yo en qué fecha, en qué hora, qué experto extrajo ese archivo? Resulta que es la palabra del experto cuando diga, sí, fui yo, que soy el experto y el que hice el análisis del contenido. Vamos a ver posteriormente qué es un análisis de contenido. Fui yo el que lo hice. Ajá, pero existe algún elemento objetivo que certifique que ese documento que usted extrajo es el mismo que está presenciando acá el ciudadano juez. Si no se colocó este algoritmo hash, esa respuesta es nula. Es decir, no se va a obtener la certeza de que lo que se extrajo, bien sea por descarga o por mirroring, lo que se llama la duplicación, queda consagrado, queda autenticado, es única y exclusivamente con el algoritmo hash. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es para que no haya dudas sobre el material objeto de estudio digital, lo importante que es establecer esta autenticación, porque es colocarle prácticamente, nosotros como expertos informáticos, es colocarle el número de cédula de identidad, es la identificación plena de este objeto que no es palpable, repito, no es tangible y por ende es susceptible enormemente de modificación. Siguiente lámina, por favor, Durín.